no te da nada por el cuerpo, no tienes miedo de Dios, eres indoloro al Dios que sabemos nosotros que debía de aparecer aquí en Palestina, en tierra de Jerusalén, con el fin de salvarnos a todos, y él sigue diciendo: nosotros a la verdad justamente padecemos porque recibimos lo que merecimos, lo que merecieron nuestros hechos, mas ningún mal hizo. Y dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Mire, vea, las situaciones son las mismas, pero las condiciones son diferentes. Hay quien sigue al Señor Jesús y nunca saca un milagro de él, y hay quien se acerca y con un roce del manto es capaz no solamente de quedar sano de su enfermedad, sino también ser salvo. Hay quien, estando en la condición de la maldición de la cruz, no es capaz de reconocer su posición de pecador, y sin embargo hay otro que sí es capaz de reconocer la condición de pecador, y reconociendo aquella condición se le despierta algo en él. ¿El qué se le despierta? Se le despierta lo que desde pequeño en Israel se le enseñaba a los niños. ¿Qué se le enseñaba? Mirad, para que a los niños aprendieran la Torá o el Viejo Testamento, como le quieran llamar, los libros de Moisés, la ley mosaica, cuando eran pequeños cogían un tipo de galleta y la untaban en miel, y la galleta tenía escrito como un versículo, hoy para nosotros como un versículo, y le daban la galleta al niño, y el niño tenía que memorizar aquel versículo que estaba en la galleta, y cuando se la comía con miel, de ahí el dicho que dice: me fue dulce como miel a tu boca, a la boca tu palabra, y amarga en el estómago. Porque cuando uno come la palabra por conocimiento, sabe dulce porque te habla de las promesas y del Dios tan bueno que es, pero luego ese Dios tan bueno también tiene exigencia, y es cuando tiene que cambiar tu naturaleza mala o tu naturaleza caída por una naturaleza buena. A este le ha venido el recuerdo de lo que le han enseñado de pequeño, pero que nunca practicó de mayor. Él de mayor siempre fue un ladrón. Si alguien le hubiera salido al encuentro, probablemente que lo hubiera matado si le pillan robando, porque si no sabe que le mataban a él. No cumplía con la ley, tenía conocimiento de ella, pero como que para él el Señor tardaba mucho de venir, y él pensó en vivir de una manera contraria a como Dios exigía por medio de la palabra. Y estando en la misma puerta de la muerte, de la condenación, le brota el ver a Jesús, aun clavado en la cruz, como un rey, no tan solamente como un profeta, no tan solamente le ve como un predicador, no tan solamente le ve como una persona que ha hecho milagros, no tan solamente le ve como un hombre bueno que dice: tú y yo estamos pagando lo que hemos hecho, pero ¿qué mal ha hecho a nadie? Si no ha hecho mal a nadie. O sea, reconoce que Jesús no ha hecho mal a nadie, y eso despierta en él el reconocerle como rey. Y ahora, estando en las mismas puertas de la muerte, porque oigan bien, teniendo la vida que tenía, ese ladrón debía de ir al infierno, según la ley, según la justicia de Dios y según lo que enseñaba los sacerdotes del templo.
Porque dice la Biblia, ningún ladrón entrará en el reino de los cielos. Lo dice la Biblia, ¿verdad? Ningún ladrón entrará en el reino de los cielos. Un hombre que no ha visitado las iglesias, que teniendo conocimiento de que Dios estaba en la sinagoga, en las iglesias, no le seguía. Un hombre que sabía que era un hombre bueno, Jesús, pero que no hacía caso de él. Ahora que está en las puertas del infierno, de la muerte, es capaz de reconocer su posición de pecador y reconocer la posición de Jesús. Y ahora él tira de una enseñanza que seguramente le enseñarían de pequeño, oiría él en medio del pueblo, que había de venir el rey, el Mesías, el ungido, a implantar el reino milenial. De ahí esta pregunta: Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Estaba diciendo él: Señor, sé que he sido malo toda mi vida, pero mire con qué poquitas palabras le está dando al Señor una retórica entera de quién es y lo que está pasando. Le dice: Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino, porque no he vivido conforme a la ley, aunque sí he tenido conocimiento de ella. No he vivido conforme al conocimiento que he tenido, ni tan siquiera te he seguido. He sido un malhechor, un ladrón desde mi juventud. He sido una mala persona, no he querido seguir el camino recto, siempre he ido por el camino torcido. Nunca he querido andar en la luz ni en el consejo de la gente buena. Siempre he andado entre tinieblas y en medio de consejos de gente mala. Pero sin embargo, recuerdo que ha de venir el Mesías a implantar el reino milenial. Y el libro de Daniel habla de eso, pero que bueno, yo le saco de ahí, no se preocupen que no les meto ahí. Y él le dice, tirando de esa promesa, le dice: acuérdate de mí, Señor, cuando vengas en tu reino. Mira, reconoce a una persona que está muriendo entre dos malhechores. Está muriendo, según la ley judía, como un maldito en la cruz. Está siendo clavado, golpeado, escarnecido, abandonado por un hecho. Ahora, ¿qué hecho le ha podido llevar a este hombre a reconocerle como tal? Ustedes sabrán por la historia, además la Biblia lo comenta, que justamente en Jesús lo hicieron, cuando los romanos colgaban a un hombre, le ponían el delito que había hecho en un cartel encima de la cruz. De ahí que se cree, bueno, se cree no, de ahí que se entiende que la cruz es una cruz llamada T o Tau, no una cruz directamente sin la parte de arriba, sino una cruz con dos travesaños que pasaba y a la parte de arriba quedaba una parte donde se colgaba el cartel en un clavo. Y a Jesús le pusieron allí en 3 idiomas: en latín, hebreo y griego, creo que fue, si no recuerdo mal. Y ponía: este es el rey de los judíos. ¿Cómo puede ser que una persona tan mala, en tan poco tiempo, se le pueda abrir la luz del entendimiento para poder salir del reino de las tinieblas y poder pasar al reino de la luz, por estar colgado al lado de Jesús y oírle que en vez de maldecir, ora por los que le clavan? En vez de gritar y murmurar, dice: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. En vez de beber de la hiel mezclada con vinagre para que le calme el dolor, no quiere nada de eso. Le oye hablar en hebreo con su padre cuando dice: Eli, Eli, lama sabachthani. Y ahora, dentro de todo eso, él se reconoce como pecador y dice: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. O sea, al final de la resurrección, Señor,
Cuando vengas a implantar el reino milenial, acuérdate de mí y sácame del seno de Abraham, no me dejes caer en el lugar de tormento. Y Jesús le responde rápidamente: de cierto te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Mirad qué diferencia. Dice la Biblia, y fueron a cerrarle las piernas. Cerrarle las piernas no era otra cosa que darle con un mazo en la rodilla o entre la tibia y el peroné y romperle los huesos de las piernas para que no pudiéndose mantener de pie se asfixiaran antes. Y dice la Biblia, fueron al primero y le cortaron las piernas, fueron al segundo y le cortaron las piernas, y ellos ya estaban muertos. Empezaron a morir, dice, y cuando llegaron donde Jesús ya estaba muerto. De ahí que tiene que levantar la lanza y le dice, asegúrate, y le atraviesa el costado y sale sangre y agua. Imaginaos, por un momento, Jesús ha descendido al seno de Abraham porque ha entregado el Espíritu al Padre. Y ahora mueren los dos ladrones, el de la derecha y el de la izquierda. El de la izquierda de Jesús, sin compañía ninguna, baja derecho al lugar de tormento. Y el de la derecha, van ángeles y le acompañan al seno de Abraham y se encuentra con Jesús en aquel lugar llamado paraíso. Y como que le puede decir Dios, o Jesús en este caso, ¿has visto que rápido he cumplido mi palabra? Te he dicho, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Gente que merece la condenación según la ley, sin embargo Dios o Jesús les salva. Por eso me ha gustado tanto ese versículo. Acerquémonos confiadamente ante el trono de la gracia para poder hallar el oportuno socorro. Porque hay un momento en la vida que socorro hay que pedir, compañero. Hay un momento en la vida que socorro hay que pedirlo sí o sí. Hay cristianos que siguen a Jesús toda la vida y aún así tendrán pérdida. O seguimos, yo también me apunto. Mirad dónde se ve. Porque es que os estoy hablando, os voy a hablar de 3 o 4 tipos de personas, las cuales Dios salva y por medio de qué forma las salva o cómo las salva. Mirad, 1 Corintios 3:13, dice la Biblia, la obra de cada uno se hará manifiesta porque el día la mostrará, pues por fuego será revelada, y el fuego probará la clase de la obra de cada uno. Y sigue diciendo el texto, si la obra de alguno que sobreedificó permaneciere, recibirá recompensa. Si la obra de alguno es consumida por fuego, sufrirá pérdida. Si bien el mismo será salvo, aunque así como por medio de fuego. Ahora miren, esto está diciendo, en los versos más arriba de 1 Corintios del capítulo 13, está diciendo que el día de esa revelación es el juicio de galardones. Y ahora dentro del juicio de galardones es cuando Dios va a galardonar tu vida cristiana. Tu vida cristiana. De momento hemos hablado de 2 personas que aunque creían en Dios, no eran procesantes de ser cristianos. Ahora estamos hablando de gente que sí es cristiana. Y dice la Biblia, el que edifique sobre oro, plata o bronce, este edificará bien, pero el que edifique sobre heno, paja o madera, este sufrirá pérdida. Está hablando de la obra de cada uno que Dios va a hacer en el trono o en el juicio de los galardones, las va a sacar a la luz. ¿Cuáles son esas obras? Esas obras son
¿Con qué forma y con qué intención trabajaste para Dios mientras que le servías y le conocías? Porque una cosa es tener conocimiento de Dios ya perteneciendo a una iglesia, y otra cosa es tener conocimiento que hay un Dios que salva, pero que nunca he sido practicante de esa religión, aun creyendo en él. No sé si me estoy explicando, pero creo que estoy separando tanto una persona que se llama creyente, bautizada, una persona que está en el culto, una persona que está en el culto y que tiene obras. Y esas obras serán probadas. Pero claro, dice la Biblia, si sus obras son quemadas, sufrirá pérdida. ¿Cuál es la pérdida que tiene? No es que le echa al infierno, no nos equivoquemos, sino que se queda sin recompensa, porque de la manera que edificó, no edificó conforme Dios o conforme el conocimiento que él tenía de la persona de Dios. Y te digo una cosa, hay que vivir en Dios conforme a la luz del conocimiento que tienes. Les voy a llevar a otro sitio ahora, aún más complicado, más allá. Hemos hablado de dos personas inconversas, con conocimiento de que hay un Dios que les puede salvar, y hay un trono de gracia donde pueden hallar el oportuno socorro, acercándose a él confiadamente. Ahora acabamos de hablar de una persona convertida, que teniendo mucha obra, delante del hombre, delante de Dios, sufrirá pérdida, con el fin de que él se salve por medio de fuego, o sea, quedándose sin recompensa. Sin la recompensa, estamos hablando de los galardones, no de la salvación, él sí será salvo. Ahora habla la Biblia, 1 de Corintios 5:5. Este ya es para hacerte tilín, pero mucho tilín, ¿eh? Este es complicado, este es muy complicado, este texto es muy complicado. Mirad, 1 de Corintios 5:5. Dice San Pablo cuando escribe, he oído que en medio de vosotros hay un pecado que ni tan siquiera entre los inconversos es contado entre ellos. Y sin embargo vosotros lo estáis permitiendo en la iglesia. Y mirad qué dice la Biblia. Mirad. 5:5. El tal sea entregado a Satanás para ruina de la carne, a fin de que su espíritu sea salvo en el día del Señor. Alá, venga. A ver, ¿cómo interpretamos esto? Mirad. Dios, con tal de que el hombre aprenda la lección, su condición, reconozca cómo vive, Dios tiene un plan en él mismo que dice, mirad, esa persona, echarla fuera de la iglesia. ¿Y dónde la echamos, Señor? ¿Dónde la echamos, Pablo? ¿Dónde la echamos? Dice la Biblia, entregado a Satanás para ruina de la carne. ¿Y para qué quieres que lo echemos a Satanás? Pues mejor aquí en la iglesia, a ver si se arrepiente y al final Dios le toca y cambia. No, dice echarlo a Satanás, con el fin que arruine su carne en el pecado. Dice, pero ¿y cuál es el fin? ¿El fin de qué? El fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor. A ver si me explico. Una persona con conocimiento que aparentemente vive mal, Dios la deja en las manos del diablo del mundo para que el mundo lo calde, o sea, lo desmiembre, le dé tantos golpes y le dé tan mal pago, porque el pago del pecado ya saben ustedes que es malísimo, le dé tantos golpes por medio de la desobediencia que ha tenido, que los golpes lo lleven a reconocer su situación, porque Dios tiene en el fondo de su corazón, después de haberlo dejado en las manos del diablo, poder salvar su espíritu. Esa es la idea de la gracia del Señor. A ver si les pongo, mirad por dónde me acaba de venir ahora mismo un pasaje bíblico y supongo yo que lo van a entender mejor. Mirad,
Cuando se levanta Faraón, dice, matar a todos los hebreos, todos los niños hebreos matarlos, las niñas las dejáis, los hebreos los matáis. Bien, viene una madre, Jocabed, y coge a Moisés, lo pone en la arquilla, lo recuerdan, ¿verdad? Y lo deja. ¿Dónde lo manda? ¿Dónde hace Dios que llegue la arquilla? A la misma casa de Faraón. Faraón, ¿quién representa? Representa a Satanás. Representa al propio diablo. Faraón es prototipo de la serpiente antigua. ¿Quién lo coge? La hija de Faraón. Lo prohija, lo cría como su hijo, lo hace príncipe. Le da todo el conocimiento de los egipcios, le hace crecer en las mejores universidades, lo hace estudiar en todo lo mejor y Dios se lo deja 40 años. Oigan bien, que es poco, no es poca la cosa, ¿eh? Dios se lo deja 40 años en la casa del diablo para que el diablo lo cuide, lo enseñe, lo doctrine, y después de los 40 años, dice la Biblia, Moisés prefirió ser menospreciado con el pueblo a ser llamado hijo de la hija de Faraón y ser menospreciado. Y dice la Biblia, y se fue viendo como si viera al invisible. Dios tiene la capacidad para dejarnos que caigamos cerca del diablo, pero detrás de eso hay un sentir bueno de Dios. O sea, Dios no te deja entrar o caer en las garras del diablo para que el diablo te lleve al infierno, sino para que estando en la condición, viendo las injusticias y el pago que da el diablo, seas capaz de reconocer al Dios invisible, al cual hemos reconocido y hemos visto por medio de la imagen visible del Hijo de Dios, que vimos su gloria, gloria como la unigénito del Padre. Digo yo, ¿cómo somos salvos? ¿Por qué somos salvos? ¿Cuáles son los métodos, pastor, a ser salvo? Mirad, el método es lo más sencillo del mundo entero. Dice la Biblia, Efesios 2:8, porque por gracia habéis sido salvados, ¿de acuerdo? Bien, la gracia, ¿recuerdan lo que es la gracia? Don no merecido, o sea, darle a alguien que no se merece un don que no tiene derecho, ni puede comprar, ni puede coger, ni puede exigir. Algo que no te merece, pero que Dios te lo da, que se llama gracia. Y sigue diciendo la Biblia, y habéis sido salvados por medio de la fe, y esto no es de vosotros, es don de Dios, no por obras para que nadie se glorie, sino por fe. Ah, amigo, ahora empezamos a entrar en el tema, o sea, no importa si soy un creyente que he caído en las garras del diablo o si soy alguien que nunca sirvió al Señor, pero sí creo en que hay un Dios que puede salvar. Los dos son salvos por gracia y los dos son salvos por fe. Algo que no merece nadie, sino salvos por fe. Y en este tiempo que estamos viviendo tan raro y tan mal, yo quiero decirte que hay un trono de gracia, donde hay un don que no merecemos ninguno, pero que si nos acercamos a él confiadamente, podremos hallar el oportuno socorro para poder librar no nuestra vida, sino nuestra casa entera. Porque la intención de Dios no es otra cosa
que salvar a la humanidad. Dice la Biblia, yo no he venido a condenar al mundo, sino a que el mundo sea salvo por medio de mí. A ver si lo entendemos. Jesús no ha muerto en la cruz para condenar. Dice, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para todo aquel que en él cree presente no se pierda, mas tenga la vida eterna. Vale, ¿por qué ha dado el Padre al Hijo en la cruz? ¿Para condenarte? No, para ser salvo. Hay un libro por ahí que yo oí hablar de él, creo que es del 1800 y pico o algo así. Hay algunas versiones que se han vuelto a sacar, porque se ve que es un libro que pegó muy fuerte, y el título del libro ya da miedo, ¿sabes? Se titula el libro Pecadores en manos de un Dios airado. Pero digo yo, que me enseñe a mí en la Biblia, que me lo enseñen a mí en la Biblia, cuando Dios ha dicho que está airado con la humanidad. Si la primera vez que tiene que golpear la humanidad, dice la Biblia, Génesis 6, y le pesó o le dolió a Dios en el corazón haber hecho al hombre. Y no era por haberlo hecho, era porque después de haberlo hecho le tenía que golpear y castigarle. Porque nosotros tenemos un Dios que es muy tardo para la ira, pero está presto en misericordia y en perdón. Por eso en lo que es la salvación los hombres no podemos entrar, ahí nos perdemos. Porque si fueran los hombres los que lo juzgamos, diríamos, este entra, este sí, este no, este entra, tú no me caes bien, a tú no me gusta cómo viste, a ti no me gusta tu camisa ni tu corte de pelo, pero Dios no lo hace así. Dios dice, acerquémonos al trono de la gracia confiadamente, esperando hallar el oportuno socorro para nosotros. Hay un socorro que viene de Jehová, que viene de Cristo, para la iglesia, bueno, para la humanidad, Hemos visto gente con toda una vida de pecados en la misma hora de la agonía, de la muerte, de irse al infierno, pasar del reino de las tinieblas al reino de la luz. Hemos visto gente inmunda que no puede estar en medio de nadie, en un segundo quedar sano y quedar salvo. Mirad, dice la Biblia que iba Jesús, es que ya no lo voy a leer, ¿vale? No lo leo, lo paso de largo y ya está, pero sin leerlo, ¿vale? Dice, resucita al hijo de la viuda de Naín, ¿vale? Es un muchacho joven, no es un muchacho mayor. Dice la Biblia que iba a enterrar a su único hijo difunto, de la cual era viuda, y había con ella mucha gente de la ciudad, y cuando llegó se compadeció de ella y le dijo, no llores. Miren qué pregunta más torpe, ¿eh? No llores. Acercándose tocó el féretro y los que llevaban se detuvieron y le dijo